Mi nombre es Nayeli Flores Martínez, de la licenciatura en Derecho, del cuarto semestre Grupo A. Voy a hablar del presupuesto. El presupuesto de egresos público. El presupuesto de egresos del Estado es el documento mediante el cual se asignan los fondos públicos a los programas de los poderes públicos por realizarse en un año fiscal, con el firme propósito de que todos sus gastos e inversiones queden debidamente especificados y protegidos con dicho documento. En la Federación como en las entidades federativas, el presupuesto de egresos es elaborado por el Poder Ejecutivo por medio de la dependencia responsable de sus finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Dirección General de Hacienda o Tesorería del Estado respectivo. Es sometido para su aprobación al Poder Legislativo dentro de las condiciones y términos marcados en las constituciones relativas. Concretamente para la Federación, es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar dicho presupuesto, documento que debe hacérsele llegar a más tardar el día 8 de septiembre o hasta el 15 de diciembre, cuando inicie su gestión el titular del Ejecutivo, conforme al artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política Federal. Para el Estado de México, el proyecto de su presupuesto de egresos debe ser elaborado por la Secretaría de Finanzas y remitirse por el Ejecutivo a la Legislatura del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación, antes del 22 de noviembre de cada año, y no podrá dejar de señalarse las retribuciones que correspondan en la ley en observancia de los artículos 61, fracción 30 y 77, fracción 29 de la Constitución particular. Tratándose de los municipios, sus conducentes proyectos de presupuestos de egresos son elaborados por la Tesorería Municipal y sometidos para su análisis, discusión y aprobación ante los miembros del Ayuntamiento Municipal, con base en los ingresos disponibles, en acatamiento a los artículos 115, fracción cuarta de la Constitución Particular del Estado. El presupuesto de egresos es el único instrumento en el cual se pueden determinar el monto y el ejercicio del gasto público para un año determinado, y por lo tanto las entidades federativas y en los municipios, si no está contemplado por el presupuesto correspondiente, argumento que tiene su apoyo en los artículos 74, fracción cuarta, 115, fracción cuarta y 126 de la Norma Suprema Federal, así como 61, fracción 30 de la Constitución Política del Estado. Las erogaciones contempladas en el presupuesto de egresos son aquellas que serán ejercidas por los poderes políticos federales, estatales y municipales, incluyéndose a sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos. Tal presupuesto es el documento más eficaz para la programación de actividades. Tiene una estrecha vinculación con la planeación económica pública, en la atención de objetivos generales y específicos de desarrollo nacional y regional. Se debe cuidar la congruencia entre la política financiera y la realidad social para que haya justicia, equidad y proporcionalidad en la atención de necesidades colectivas y en un buen manejo de los recursos públicos. Por ello, es indiscutible la circunstancia de que el presupuesto de egresos federal, local y municipal es un instrumento de ejecución de sus respectivos planes de desarrollo. Para ese efecto, es una práctica del gobierno instituir el presupuesto por programas, el cual consiste en la asignación de recursos por áreas de acuerdo a programas previamente establecidos, con el objeto de lograr un mayor control y evaluación de su ejecución, así como el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos cuando se descubren desvíos o malversaciones de fondos. La ejecución del presupuesto corresponde a cada uno de los poderes federales, estatales y municipales, y en el caso del ejecutivo de cada nivel de gobierno, sus dependencias y organismos que forman parte de su organización asumen la responsabilidad directa en su ejecución conforme a su esfera de competencia. Este último poder tiene la encomienda legal de rendir un informe sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal anterior, para el efecto de precisar de manera en que fueron utilizados los recursos públicos y sobre todo para demostrar su correcto destino en armonía con el presupuesto de egresos legalmente aprobado.
y en caso de divergencia se deben pedir aclaraciones y hasta fincar las responsabilidades administrativas y penales que procedan. El mencionado informe para la Federación se rinde por conducto del Secretario de Hacienda. Para este efecto, cuenta con la entidad de fiscalización superior de la Federación que se encarga de la revisión de la cuenta pública y todo lo concerniente a la fiscalización del presupuesto de egresos. En lo referente al Estado de México, la cuenta pública es turnada por el titular del Ejecutivo por medio de la Secretaría de Finanzas a la Legislatura del Estado para su revisión y fiscalización conducente. Para ello se cuenta con el órgano de fiscalización, quien debe confrontar el destino del dinero público a la luz del presupuesto de egresos que corresponda. Y en caso de descubrir desvío de dinero ilícitamente, debe fincar las responsabilidades que marca la ley. Dicho órgano tiene la encomienda de revisar la cuenta pública municipal, pedir la información que sea necesaria a las tesorerías municipales y establecer las responsabilidades que procedan, así como presentar las denuncias penales operantes. Universalidad. La universalidad del presupuesto de egresos consiste en que todas las erogaciones y gastos públicos deben estar comprendidos en el mismo. Esto es, que todos los diversos conceptos, inversiones y pagos que tienen que efectuarse en un año fiscal, en forma expresa y específica, deben formar parte de su estructura. Ello en observancia del artículo 126 de la Constitución Federal, que dice: no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. Unidad o unicidad. La unidad o unicidad. Ello implica que haya un solo presupuesto y no varios, ya que es la forma que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones del poder público y, sobre todo, para manejar, regular y controlar mejor las diversas partidas presupuestales. Especialidad. La especialidad se refiere a que las autorizaciones presupuestales no deben darse por partidas globales, sino más bien detallando el monto de cada rubro, sector o ramo en el que se va a destinar el dinero público, lo cual permite un mayor orden y una secuencia lógica, y a su vez le facilita para el conocimiento y examen de las erogaciones públicas. Anualidad. La anualidad nos da a entender que el presupuesto de egresos tiene una duración de un año en armonía con el año natural. Ello permite tener un mayor equilibrio entre los ingresos y egresos, mantener una permanente disciplina en las erogaciones para que los poderes públicos no se excedan y no se echen compromisos más allá de lo que corresponde gastar en un año para no afectar la política financiera pública. El gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaborarán para cada año calendario y se fundarán en costos. El presupuesto de egresos será el que por decreto apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para empezar a regir durante el periodo de un año a partir del 1 de enero, para que de esta forma se atiendan las actividades, las obras y los servicios públicos programados en el mismo. La precipitada compilación legal fue abrogada mediante el decreto por el cual se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2006, entrando en vigor al día siguiente. El artículo primero de tal ley dispone que la presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, fracción cuarta, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. En sus normas de interés se deja en claro que la interpretación y aplicación de dicha ley corresponde a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública del Ejecutivo Federal, así como a las unidades administrativas dependientes de los poderes judicial y legislativo, quienes tendrán a su cargo la programación y presupuestación de sus gastos públicos respectivos, incluyendo su control y evaluación.
El control del presupuesto está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, quien debe vigilar que todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal se ajusten a las disposiciones legales que rigen las partidas presupuestales que les fueron autorizadas. En ese particular también tienen injerencia la Secretaría de Función Pública, quien se encarga de llevar un control interno como externo en relación con la enajenación de dicho presupuesto en sus diversas modalidades. Asimismo, inspecciona y vigila se cumplan las normas y disposiciones sobre registro y contabilidad, contratación, remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y enajenación de bienes muebles e inmuebles, almacenes, demás activos y recursos materiales de la administración pública. Vigila que se cumplen las normas sobre contratación de deuda pública, manejo de fondos y valores. El control legislativo está a cargo de las entidades de fiscalización superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que tiene la tarea de revisar la cuenta pública tan pronto como ésta sea presentada por el titular del Ejecutivo, actividad que está constituida por los estados contables y financieros, y demás informaciones que demuestren el registro de las operaciones derivadas, de la aplicación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, de su incidencia en el activo y pasivo, totales y patrimonio de la Hacienda. A la Cámara de Diputados le será turnada la cuenta pública que presente el presidente de la República dentro de los 10 primeros días del mes de junio del año siguiente al que corresponda, en observancia de la fracción cuarta del artículo 74 de nuestra Ley Suprema. Tal organismo está facultado para ejercer funciones de Contraloría y verificar si las operaciones en general se realizaron con apego a las leyes y presupuestos respectivos y si se ajustaron a los programas aprobados. En el concepto de que debe hacerse una revisión legal, económica y contable de ingresos y egresos y verificar la exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos de acuerdo con los precios y tarifas autorizados o de mercado. Todo lo expuesto nos conduce a sostener que en el astatamiento a lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos económicos de que disponga el Gobierno Federal, el del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y en caso de no ser así, los servidores públicos que violen las normas jurídicas relacionadas con los presupuestos de egresos e ingresos serán responsables en los órdenes administrativo, penal, civil o político en que incurran.